Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una receta salvadora, una receta espectacular, súper fácil de hacer y con un resultado delicioso. Se trata del budín de pan, que es muy tradicional aquí en Argentina y por supuesto también en Venezuela y seguramente en otros países también, ya que es un postre sumamente delicioso, muy fácil de hacer y que te permite reutilizar los panes viejos para no tirarlos. Así que quédate conmigo hasta el final porque estoy segura que esta receta te va a encantar. Comenzaremos por trocear 400 gramos de pan y puedes utilizar cualquier tipo de pan, pero obviamente que no sean saborizados con especias y lo vamos a cortar en cubitos. A esto le vamos a añadir 900 mililitros de leche líquida de vaca, también conocida como leche fresca, o puedes incluso sustituir la leche de vaca por alguna leche de origen vegetal. Aparte, en un tazón vamos a colocar 4 huevos medianos y los vamos a mezclar un poco solamente para que se integren las claras con las yemas. Y a esto le vamos a añadir media cucharadita de sal o sal al gusto y una cucharada de esencia de vainilla o cantidad al gusto. Y en Venezuela una de las cosas que le agregan comúnmente al budín de pan es un chorrito de licor. En este caso no tengo ron, sino que tengo whisky, así que le voy a añadir un chorrito de whisky, pero obviamente esto es totalmente opcional, si no quieres no se lo agregas. Mezclamos un poco los huevos con el pan y la leche para que se vayan integrando bien y adicionalmente le vamos a añadir 200 gramos de azúcar blanca común, que equivale a una taza. Y para darle más sabor aún, le puedes añadir la ralladura de la cáscara de un limón. Esto lo vamos a dejar reposar a un lado para que se hidrate bien el pan y ahora vamos a hacer el caramelo que le vamos a colocar al molde. Y para ello vamos a colocar en una olla 200 gramos de azúcar blanca común y 100 gramos o 100 mililitros de agua. Por último, para evitar la cristalización del azúcar en nuestro caramelo, añadimos una cucharadita de jugo de limón. Esto lo vamos a llevar a fuego alto hasta obtener un caramelo color ámbar. Y este es el momento de poner a precalentar el horno a 180 grados centígrados y obviamente también es momento de sacar todos los utensilios que están dentro del horno. Y mientras el caramelo se hace, también vamos a aprovechar de calentar el agua para hacer el baño María. Cuando el caramelo haya tomado el color ámbar deseado, lo vertemos rápidamente sobre el molde y lo esparcimos bien por los bordes. Este molde tiene 23 centímetros de diámetro interno, pero si quieres utilizar un molde común, te sirve esta mezcla para un molde de 19 centímetros de diámetro. Ahora chequeamos que en la mezcla el pan ya esté bien hidratado. Si es así, entonces la mezcla ya está lista para llevar al horno, pero puedes licuarla o dejar los pedazos de pan así enteritos. Entonces, en mi caso lo voy a licuar para que la mezcla quede más lisa. Y si lo deseas, a esto también le puedes añadir unos 80 gramos de uvas pasas. Ahora vamos a verter esta mezcla en el molde previamente preparado con el caramelo y lo vamos a tapar para evitar que se nos reseque durante la cocción. Ahora vamos a utilizar una fuente de horno más grande y a esta le vamos a colocar un poco de papel de cocina, simplemente para que no se mueva la bandeja donde está el budín de pan, y además que también sirve un poco como aislante para evitar el calor directo. A esto también le vamos a colocar agua bien caliente hasta tapar por lo menos hasta la mitad de la bandeja del budín y luego lo llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados por entre 60 a 80 minutos. Y cuando esté listo notarás que se siente bastante firme. Este budín lo puedes desmoldar después de haberlo refrigerado, recién salido del horno o estando aún tibio. Ahora solo queda pasar un cuchillo por todo el contorno del budín, chequear que esté bien suelto dentro del molde y finalmente volcarlo sobre un plato medio hondo. Y por último vamos a coronar este delicioso budín de pan con mucho dulce de leche porque es algo que le encanta a los argentinos y por supuesto a mí también. Y así de fácil resuelves el postre o la merienda de la tarde para acompañar con un té, un café o un mate. O por qué no, también lo puedes acompañar con un helado.
Y el caramelo que quedó pegado en el molde no lo vayan a tirar, solo colóquenle un poco de agua, llévenlo a calentar y de esa manera tendrán más caramelo para seguir bañando este delicioso postre. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, espero que esta receta les haya gustado y se animen a realizarla porque como vieron es súper fácil y el resultado es sumamente delicioso. Y si no tienes pan viejo, no te preocupes porque también puedes utilizar pan fresco. Y si este video te gustó, recuerda que puedes apoyarme comentando, compartiendo y regalándome un like. Y si no te has suscrito al canal, no dudes en hacerlo, simplemente dale clic al botón rojo que dice suscribirse, es totalmente gratis y de manera anónima. Y para los que me han pedido que dicte cursos, les dejo en la descripción de este video el enlace de mi primer curso donde aprenderás a realizar una fabulosa quesapiña de éxito a través de una clase grabada en video y su respectivo recetario, además de un bonus que te permitirá adaptar esta receta a diferentes tamaños de moldes y podrás también calcular los costos de venta de manera muy fácil. Y ahora me despido hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!